Un cordial saludo a todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Con la ayuda de Dios vamos a presentar el comentario al Evangelio del domingo segundo del tiempo de Adviento en el ciclo B. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Adviento está centrado en la figura de San Juan Bautista, la voz provisional que clama en el desierto. El Bautista anuncia la cercanía del Salvador y llama a la conversión como único camino para alcanzar la salvación. San Juan Bautista pasó su juventud preparándose para su ministerio de precursor del Mesías. En el Evangelio de hoy hace su aparición pública en el desierto. Él es el gran profeta que llega hasta el umbral del Evangelio para desaparecer después que ha señalado a las multitudes el Salvador. Fue entonces, en medio del relajamiento político, moral y religioso del pueblo de Dios, tan parecido al de nuestro tiempo, cuando se cumple lo que ya anunciaba el profeta Isaías. Juan comienza predicando: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. El pueblo sabía lo que se encerraba en la palabra del Bautista. Era la promesa de la restauración y de la salvación, como sabía por los antiguos profetas que el reino mesiánico debía tener un heraldo que se lo anunciara. Dios había prometido que enviaría un precursor para anunciar al pueblo la llegada del Mesías. También por Isaías había dicho: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Es una metáfora oportuna, tomada de la costumbre de arreglar los caminos a la llegada de un gran príncipe. ¿Qué quiere decir? Nos dice San Agustín: supliquen debidamente, piensen con humildad, actúen con honestidad, sean constructores de la paz ante los obstáculos de carácter moral que impiden la llegada del reino de Dios a las almas. Y estos obstáculos que impiden la llegada de Dios a las almas son la soberbia, que no se aviene con la humildad del Salvador, la injusticia, que es una desviación de la rectitud de la ley, la hipocresía, senda tortuosa de la vida, disconforme con la simplicidad de intención que será divisa del reino futuro. La soberbia, la injusticia, la hipocresía. El camino que hemos de preparar al Señor ha de estar libre de estos impedimentos. Resultado de esta preparación espiritual será que toda la humanidad verá la salvación que de Dios viene por el Mesías. Nos enseña Orígenes: grande y ancho es nuestro corazón, pero hay en él no poco que arreglar para que more en él Dios. Allanemos la hinchazón de la soberbia. Llenemos los baches de nuestra pereza y las profundas hondanadas de nuestros malos hábitos y enderecemos nuestras perversas intenciones, nuestra relación con Dios, nuestro trato con los demás, y sigamos el camino llano que pisaron los santos con sus buenos ejemplos. Sobre muchos ministros de Dios se ha dirigido también la palabra, como le sucedió al Bautista. Su voz clama en el desierto del mundo, desierto de virtudes y de pensamientos graves. Es la voz del sacerdote y de todos los que en la Iglesia anuncian el Evangelio, que nos llama a que preparemos en nuestros corazones los caminos para que venga a ellos el reino de Dios. Oigámoslo con atención y docilidad, pues son los heraldos de Dios para nuestro tiempo.
Apareció Juan el Bautista en el desierto, dice el Evangelio. El desierto es un símbolo. Por aquellas regiones había pasado el pueblo de Dios a la tierra prometida. Del desierto vino para posesionarse de una tierra que emanaba leche y miel. Por aquí debía empezar el pueblo de Dios a entrar en el verdadero reino de Dios. El lugar era a propósito para la reforma interior de la vida a que les exhortaba Juan Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan no perdonaba los pecados como el bautismo cristiano, que borra el pecado original, o el sacramento de la penitencia, que borra los pecados personales. Era un símbolo exterior que representaba el cambio de vida y la limpieza de corazón a que les exhortaba al predicarles la penitencia. Dios no repudia los corazones contritos y humillados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén. Fue, amigos, muy eficaz la predicación del gran profeta. ¿Por qué este entusiasmo en el pueblo judío? Porque proponía un gran mensaje y lo hacía con tonos muy exigentes, porque comenzaba poniendo él en práctica lo que pregonaba y porque había encontrado un signo visible muy sencillo, el agua, que resumía muy bien lo que él predicaba. La aventura a la que invitaba era grande, nada menos que a la preparación de un reino de los cielos ya inminente. El pueblo judío, que vivía en la tensión de esperanzas próximas a realizarse, vino en masa al oír al heraldo de Dios, gente de ciudad y de los poblados y del campo, y confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Con un bautismo peculiar, el bautista les sumergía en las aguas del río, para denotar y preparar al mismo tiempo la purificación del corazón, el cambio de vida y la creencia en el próximo advenimiento del Mesías. Hablaba Juan Bautista al pueblo de lo que quería Dios y en la forma más asequible al pueblo. Dos condiciones fundamentales de la palabra de Dios en boca de sus predicadores: hablar de Dios y de las cosas de Dios, y hacerlo en forma de vida, en un lenguaje que todos puedan entender. Este es un gran reto para nosotros, obispos, sacerdotes, catequistas, misioneros. El hombre sentirá siempre hambre de Dios. Si no se le hastía con manjares frívolos, oirá con gusto hablar de Dios. Y proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo. Juan, como profeta, cumplirá fielmente su misión de señalar al Mesías verdadero, con humildad y verdad, sintiéndose indigno de hacer con él lo que hacen los esclavos con su Señor. No merezco, decía Juan, no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Y dice San Agustín: aprendan del mismo Juan un ejemplo de humildad. Le tienen por el Mesías y niega serlo. No se le ocurre emplear el error ajeno en beneficio propio. Si hubiera dicho yo soy el Mesías, lo hubieran creído con la mayor facilidad, si ya le tenían por tal antes de haberlo dicho. Pero no lo dijo. Se reconoció a sí mismo, no permitió que lo confundieran, se humilló así, comprendió dónde tenía su salvación, comprendió que no era más que una antorcha y temió que el viento de la soberbia la pudiese apagar.
En cuanto a su bautismo, Juan decía: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Juan es un mero rito externo que simboliza, pero no obra la restauración espiritual. Pero el Mesías, Cristo, bautizará de tal manera que la fuerza del Espíritu Santo transformará hasta lo más profundo de la vida humana. El bautismo de Jesús es baño de regeneración, es además toda influencia del Divino Espíritu, la gracia santificante, las gracias actuales, los dones y los frutos del Espíritu Santo, vida divina que transforma al hombre hasta llevarlo a la claridad perpetua de la gloria del cielo. Y todo esto, queridos hermanos, es fruto de la redención de Cristo. Por eso Juan declara la divinidad de Cristo, porque solo Dios puede dar el Espíritu Santo. Queridos hermanos, finalizamos así este comentario del Evangelio del segundo domingo de Adviento. Desearles a todos que pasen un feliz domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.